Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Rangel, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad semipresencial. Esta es la materia de control estadístico de la calidad, la unidad 3. Vamos a ver los límites de control. La materia es impartida por el profesor Miguel Ángel García Cano. Y comenzamos con los ejercicios. En el ejercicio 6 nos dice que obtengamos una carta P con límites de control variables. Vamos a tomar estas muestras para poder hacer la gráfica. Para poder hacer la gráfica es muy sencillo, nos podemos ir a Minitab y vamos a aprender a hacer esta gráfica. Bueno, aquí nos dice que tiene que ser una gráfica con límites de control variables. Como por aquí podemos ver que los límites de control pues no son fijos. Ahorita que abra Minitab vamos a revisarlo a detalle. Aquí tenemos la gráfica de defectos. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la muestra 7 la proporción es igual a 0.06 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo la cantidad de defectos varía el límite de control superior y el inferior. ¿Cómo podemos hacer esta gráfica? Pues nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, tenemos gráfica de P, aquí ya lo tenemos seleccionado, le damos a aceptar y aquí está. ¿Por qué no son constantes los valores? Bueno, pues porque aquí podemos observar que son variables. Además de que los defectos son variables, también hay algunos valores en los tamaños de lote que no son constantes. Vámonos al ejercicio 7. Supongo que todos los lotes tienen el mismo tamaño. El promedio calcule los límites de control para una misma carta NP e interprételos. Aquí podemos ver que tenemos la gráfica NP, que sería esta de acá. ¿Qué hice aquí? Pues sencillo, tomé el total de los valores, el total de defectos, y lo dividí entre la cantidad de lotes. En esta ocasión coincidió que pues el promedio diera 300. Es por eso que aquí se ve muy constante, muy bien la gráfica, por así decirlo. Y pues vamos a ir a ver cómo se hace. Aquí la tenemos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, de atributos y le ponemos NP. Aquí ya tengo seleccionados los valores, pero seleccioné los mismos de la otra gráfica. NP. Aquí en tamaño de lote, en lugar de yo hice otra columna y le puse tamaño de lote 2, que fueron los valores constantes, y aquí están los límites de control superior e inferior, pues son fijos, no son variables, y si nos damos cuenta las gráficas no cambian mucho. El proceso es estable. El proceso es estable en ambas gráficas porque
Se encuentran dentro de los límites tanto como superior, los límites de control superior e inferior. ¿Observa alguna diferencia importante entre la carta P y la NP? Pues no se observa mucha diferencia, simplemente el sistema como se miden, pero si se dan cuenta los puntos están trazados donde mismo. El límite de control superior pues obviamente cambia, porque aquí es NP, es mayor, pero pues no hay ningún cambio muy notorio. ¿Cuál carta P o NP sería la más conveniente en este caso? Argumentate. La carta P, ya que sus lotes no tienen valores constantes. Si esto en realidad o por ende fuera 300 todos en general, pues sí podríamos usar la NP, que es la ideal para estos valores. Pero ahorita coincidió que pues el total dividido entre los lotes pues ya era 300, pero no es correcto 100% lo que hacemos, o no está bien. Alteraríamos un poco los datos reales. El ejercicio 10. En un proceso de producción se producen por lotes de tamaño de 500. En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Aquí están la cantidad de artículos defectuosos. Dice, calcule los límites de control para una carta P. Bueno, aquí no debería de ir lotes, aquí sería... esto está al revés. Grafique la carta P e interprétela. El proceso estable. Vamos con el primer ejercicio. ¿Cómo hacemos la carta P? Bueno, pues para sacar el valor de P tenemos que dividir la sumatoria de los defectos entre la sumatoria de las muestras, que en este caso serían 122 defectos en total, entre 7500, que es el total de las muestras. Nos da un igual de 0.016 y ese es el valor de P. Para sacar Q, que lo vamos a necesitar, porque la fórmula para los límites centrales es P menos K o P más K por la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces aquí Q lo vamos a determinar con la fórmula de 1 menos P, que en este caso sería 1, lo tomamos como el 100%, menos P, que sería 0.016, nos da un total de 0.984, y pues K es el valor constante de la varianza, que se queda en 3. Para calcular el límite el límite de control inferior es P menos K. La diferencia del inferior al superior es que uno es negativo y otro es positivo. Por obvias razones, pues el positivo es el superior y el negativo es el inferior. La fórmula es P menos K raíz cuadrada de P por Q sobre N, que quedaría así como 0.016 menos 3 raíz cuadrada de 0.016 por 0.984 entre 500, que N es el valor constante de los lotes, y nos daría un resultado de 0.00394. Y para el límite de control superior, pues la única diferencia es que cambia el signo de negativo a positivo y nos da un total de 0.04566. El inciso B nos dice, grafique la carta P e interprétela. Bueno, aquí ya tenemos interpretada la gráfica de P y la podemos ver aquí en Minitab. Aquí tenemos la gráfica P de defectos. Por ejemplo, aquí en esta
la muestra 8 la muestra 8 nos da una proporción de 0.05 que está por arriba del límite superior. Entonces es por eso que la gráfica aquí se eleva y marca este punto en rojo. ¿Por qué marca en rojo? Bueno, pues los defectos están muy elevados, entonces pues sobresale del límite de control superior. Y el inciso C nos pregunta, ¿el proceso es estable? Y la respuesta que el proceso, por lo que se puede observar, no es estable, dada la condición del punto 8. Un punto más allá de 3, que es la desviación estándar, es un error. El inciso D nos dice, con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. Bueno, los límites de control son referencias establecidas por los datos que evaluamos. Estos indicadores nos ayudan a determinar si un proceso está fuera de control o no. Y la línea central es la referencia promedio de la ubicación de los defectos. Quiere decir que los defectos están por arriba o por abajo de esta línea central promedio. El inciso E nos dice, a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia de que el plan haya resultado? Bueno, para verlo más específicamente lo vamos a ir a Minitab. Y aquí tenemos el punto 20, la muestra 20. Dice que a partir de aquí, entonces para la muestra 21 esto debió de haber bajado. Y fue hasta la muestra 22 donde empezaron a disminuir los defectos. Entonces mi respuesta es, en mi opinión, desde el punto 20 no mejoró, sino a partir del punto 21. Es cuando los defectos comienzan a disminuir de manera considerable y obviamente notoria. Ejercicio 15. En un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la producción de los artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla. Aquí tenemos del lote 1 al lote 25 y el tamaño de los lotes. Y aquí tenemos los defectos por lote. El inciso A nos dice, obtenga una carta P usando el tamaño de subgrupo, lote promedio. Ok, el total, o para sacar el valor del promedio, pues igual que la vez pasada, dividimos el total, que son 5,000, entre 25, que son los defectos, los lotes, y nos da un total de 200, un promedio. Y aquí tenemos cómo lo podemos lograr. Dice, obtenga una carta P utilizando el tamaño del subgrupo promedio. Pues ya sabemos aquí que la sumatoria de efectos entre la sumatoria de los lotes dividido entre la sumatoria de los lotes, pues nos va a dar el resultado de P, que en este caso sería 589, que son el total de defectos, entre 5,000. Nos da un total de 0.1178. Ok, y ahora para sacar Q, pues tenemos también la fórmula. Tenemos que Q es igual a 1 menos P, entonces sustituyéndolo pues sería 1 menos 0.1178, nos da un total de 88,22 y pues K es 3. Entonces aquí ya sustituimos los valores en la fórmula, que es límite central inferior, P menos K, raíz cuadrada de P por Q sobre N. Esto es igual a 0.1178 menos 3, raíz cuadrada de 0.1178 por 0.8822 entre 200, que fue el promedio. Es por eso que aquí nos dice el promedio, porque de otra manera tendríamos que hacer 1 a 1. Y nos da un resultado de 0.0494. El límite central superior es la misma fórmula, pero en positivo, que quedaría 0.1178 más 3, raíz cuadrada de 0.1178 por 0.8822 entre 200, nos da un
resultado de 0.1862. El resultado, perdón, el inciso B, no, el inciso C, suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, obtenga una carta NP para tales datos. Ay, me brinqué el B, perdón. ¿Cómo explicaría los límites de control que obtuvo alguien que no tiene conocimientos profundos en estadística? Bueno, yo le explicaría de la siguiente manera. En la fabricación de productos ocurren sucesos diversos, entre ellos los defectos de producción. Estos se deben medir para evaluar los procesos y para facilitar su cálculo generamos tablas de todos los defectos que aparezcan por evento o por muestra, para que con esos datos se formule un mejor análisis. Dentro de estos debe haber límites para que se vuelva rentable al producir cualquier cosa. Esos son los límites de control. Y pues si tuviera la gráfica a la mano, pues le explicaría que este es el límite de control superior y este es el límite de control inferior y este es la línea central, el límite central. De aquí de aquí hacia abajo tendría que estar los defectos para que fuera un proceso estable y pues tampoco tener menos. ¿Qué pasaría si tuviéramos menos defectos? Pues quiere decir que algo no están haciendo bien, que los procesos que no son varios factores. Una, pues que el inspector de calidad está pasando los defectos y se están yendo productos malos, o que no hay nadie que esté haciendo la inspección. Es importante saber que a pesar de que tengamos un proceso muy pulido y muy estandarizado, hay errores por las manos humanas, el manejo humano, todos cometemos errores y es válido. Lo que no es válido es pues exceder esos límites de control, porque ya no estaría siendo rentable para nosotros estar produciendo un material NG, o sea, que no sirve, un material malo. El inciso C dice, obtenga una carta P con los límites de control variables. Bueno, aquí tenemos ya la gráfica de defectos y son variables, ¿por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que el tamaño de los lotes no son todos iguales, son variables, vaya la redundancia. Entonces es por eso que aquí se ve así, como por ejemplo del punto 6 al punto 10. Del punto 7 al punto 9, todos son 180. Entonces aquí tenemos que son 180, por eso se ve un poquito más arriba y más abajo. O sea, tiene más margen. Para ver la gráfica bien, pues nos vamos al ejercicio. Le vamos a dar archivo, abrir. Y es la tabla. Es la tabla 8.7. Y aquí tenemos los defectos. El tamaño. Y aquí otra vez de nuevo hice lo del tamaño promedio. ¿Por qué lo hice así? Pues porque más adelante vamos a revisar. Aquí tenemos la gráfica de defectuosos en promedio. Vamos a ver cómo se saca la gráfica NP. Que aquí ya la tengo, pero para que lo revisen vamos a irnos a estadística. Gráficas de control, gráficas de atributos, la NP, defectuosos, tamaño promedio, le damos a aceptar. Ok, vamos a darle tamaño promedio, no, perdón, me equivoqué. NP, aquí en tamaño promedio vamos a borrar esto y vamos a seleccionar tamaño solamente, porque nos está pidiendo variables.
Y aquí la tenemos. Aquí tenemos la gráfica. La muestra 6, que es la que tiene un error, dice que el conteo de muestras es igual a 40, la muestra igual a 6, dice que las pruebas fallaron igual a 1. Si le damos en cualquier otro punto, dice conteo de muestras 26, conteo de muestras 28 y así sucesivamente. 23, 26 y aquí la que está mal es la muestra 6. Vamos, suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio obtenga una carta NP para tales datos. Bueno, y aquí tenemos la gráfica NP. Y aquí observamos que pues sigue fallando, pero ahora los límites de control superior son constantes y ya no son variables. Esto sería lo ideal si todos los lotes tuvieran un mismo valor, si todos fueran constantes, pero pues hay una variabilidad por aquí. Dice, ¿de qué depende? Perdón, ¿observa alguna diferencia importante entre la carta P y la carta NP? Pues sí. Aquí podemos apreciar que todo lo de la gráfica NP nos acerca más, nos muestra más a detalle los defectos, pero considerable pues no, porque tienen un mismo comportamiento. ¿De qué depende la elección entre la carta P y la NP? Bueno, aquí dice que no hay diferencia importante ya que los límites de control variables no son muy cambiantes a los de la gráfica NP. En ambas los procesos son aceptables. Y respondiendo a la otra pregunta, pues ambas se utilizan para evaluar puntos de inspección, pero la NP se prefiere cuando los subgrupos son constantes. La U también lo podemos usar para grupos constantes, pero pues digamos que esa es la versátil y la NP solo se utiliza para valores constantes realmente. Vamos a continuar con el ejercicio 23. Dice, en una gráfica de productos de plástico se tiene el problema de las rugosidades, que afecta el aspecto o estética de los productos, aunque no su funcionamiento. Con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación, se inspeccionan 50 piezas de cada lote de cierto producto. En el número de rugosidades encontradas en los lotes producidos en 2 semanas se muestra a continuación. Aquí el inciso A nos está pidiendo divide los defectos por subgrupo entre el tamaño de subgrupo para de esa forma analizar los datos mediante una carta U. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Dividimos 155 entre la cantidad de lote y nos dio una proporción. El valor de U es la sumatoria del total de las proporciones dividida entre el número de lotes. Y el resultado nos dio 3.164. Y ya tenemos concreto el inciso A. El inciso B dice, calcule los límites de control para una carta U e interprételos. Bueno, aquí tenemos los valores en una carta U, que aquí nos dice que U es igual a C sobre N, que en este caso C sobre N o U sería lo mismo que P, que sería la sumatoria de defectos entre el número de lotes. Que aquí, bueno, aquí sería la suma de proporciones. Aquí sería 69.62 entre 22, nos da 3.164.
que este es el valor de U. Y el límite de control superior, la fórmula nos dice que es igual a U más 3 raíz cuadrada de U sobre N. Sustituyendo estos valores nos quedaría 3.164, que es el valor de U, más 3 raíz cuadrada de 3.64, otra vez el valor de U, sobre 50. Y nos da un total de 3.919. Y pues para el límite de control inferior nos dice que U es igual a U menos 3 raíz cuadrada de U sobre N. Es la misma fórmula, pero con signo negativo, como lo habíamos estado ya viendo. Y nos da un valor de 2.41 o 2.410. Dice, grafique la carta U y analícela. Bueno, aquí tenemos ya graficada la carta U y como nos podemos dar cuenta, hay algunos valores que están muy dispersos respecto a U. O sea, son picos, son estos 4 picos que son los más alejados. Sin embargo, tenemos una constante que la mayoría de puntos están cerca de U, que es nuestro límite central. Y podemos ir a verlo en Minitab de cómo obtuvimos esto. Aquí está ejercicio 23. Veamos que sí. Y aquí tenemos la gráfica de defectos, es la que tenemos acá. ¿Cómo obtuve esta gráfica? Pues súper fácil. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a U. Entonces aquí seleccionamos defectos. Bueno, dice que no existe porque me comí una letra. Y aquí dice lote. O sea, no son lotes, es lote. Le damos a aceptar y listo, tenemos la gráfica de una manera muy sencilla, la verdad. Y aquí tenemos que el límite de control superior coincide con lo que nosotros ya habíamos calculado manualmente. Al igual que el límite de control inferior, pues nos da lo mismo. El proceso, dice el inciso D, ¿el proceso es razonablemente estable? Mi respuesta es sí, es razonablemente estable, ya que se encuentra dentro de los límites de control tanto inferior como superior y además los puntos o la mayoría de puntos están cerca de U. Hasta aquí estamos bien. ¿Usted estaría satisfecho con el nivel de calidad que tiene el proceso? Me gustaría poder controlar un poco más cada defecto, pero estadísticamente estoy conforme, pues ya que no sale de los límites de control que debería de tener. Dice, los datos de este problema también podrían analizarse con una carta C y cuáles son las posibles ventajas y desventajas de ello. Mi respuesta es que sí se puede expresar, pero no es lo ideal, pues ya que, como podemos ver aquí, el límite de control superior está muy alto. Ambos. Entonces, la gráfica ideal, pues, para estos defectos sería en U. ¿Cómo sacamos la gráfica de control? C. Igual y hasta abajo nos da. Entonces aquí vamos a seleccionar las variables, que obviamente las variables son las... Ay, me equivoqué. Este archivo no era. Bueno, sí. Aquí está. Nos damos estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Aquí tenemos otra vez defectos. Y aquí solamente nos pide variables.
ya no nos lo da respecto a la cantidad de lotes o a la cantidad de lote que nosotros manejamos, solamente son los defectos. Este es un punto muy importante porque pues es por eso que los límites están basados en los defectos, no en la cantidad de defectos por lote. Es por eso que no es recomendable o tan recomendable esta gráfica, a mi punto de vista. Dice ejercicio 24. En un hotel se ha llevado el registro de quejas de los clientes desde hace 15 semanas. Con el número de clientes por semana, los datos se muestran en la tabla. Bueno, aquí no tengo la tabla a la mano, pero ahorita la vamos a ver. El inciso A nos pide que calculemos los límites de control para una carta U para el número de quejas por cliente. Interprete los límites que obtenga. Vamos a abrir el archivo. Vamos a estadística y le damos a la tabla 8.8 si no me equivoco. Aquí tenemos aquí tenemos ya la gráfica en U con variables. Y tenemos también la tabla. Aquí tenemos las semanas. Aquí tenemos los clientes y aquí tenemos las quejas. Estos datos nos arrojan pues la cantidad real de quejas que han tenido y vamos a calcularlo manualmente. Bueno, yo ya lo hice, pero les explico cómo hacerlo. Aquí tenemos el valor de U. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues muy fácil, dividimos 184 entre 2195. ¿Qué es 184? Pues como ya lo habíamos visto arriba, 184 es el total de quejas dividido entre 2195, que pues es el total de clientes que se registraron. Y nos da un valor de 0.038. Este es el valor de U. El valor de N, pues como no es un valor constante, lo vamos a dividir para sacar el promedio. ¿Cómo podemos sacar el promedio? Pues aquí tenemos la manera de sacarlo o la fórmula, que es el total de clientes 2195 entre el número de eventos o el número de sucesos de semanas, y nos da un total de 146.33, que ese es el promedio, el valor de N. Entonces ahora si pasamos a sustituir en la fórmula del límite de control superior, que es U más 3 raíz cuadrada de U sobre N. Nos da un valor de, bueno, la sustitución es 0.038 más 3 raíz cuadrada de 0.83 entre 146.33, nos da un valor total de 0.1631. Y pues como podemos ver, el límite de control inferior pues es exactamente lo mismo, pero negativo. Entonces quedaría como 0.038 menos 3 raíz cuadrada de 0.838 entre 146.33, que nos da un valor de 0.0045. Entonces ya tenemos resuelto aquí. Tenemos el límite de control inferior, el límite de control superior y el límite central. Dice, grafique la carta U correspondiente y analícela. Aquí tenemos la gráfica U correspondiente y como podemos ver aquí tenemos los valores respecto a U o cerca de U.
pero hasta aquí pareciera que todo está bien. Sin embargo, no estoy tan convencida porque han sido muchas quejas, aunque está dentro de los límites. Nos vamos a Minitab y vemos. Aquí tenemos ya la gráfica y si le ponemos el puntero aquí, nos da que la muestra 13, el conteo de muestras por unidad fue de 0.12,30. O sea, que quiere decir que en la muestra 13 fueron 0.1230. ¿Cómo podemos obtener la gráfica de U? Pues muy fácil, nos vamos a gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a U. Aquí tenemos ya las variables que son las quejas, que es lo que nos interesa saber. Y pues aquí la constante serían los clientes o los tamaños de subgrupos porque no son constantes. Por eso es que dice gráfica de U pues con límites variables. Y aquí la obtenemos. Ok, nos vamos al inciso C. La estabilidad del proceso es aceptable. Sí es aceptable ya que se encuentra dentro de los límites de control estadísticamente. Considera que la calidad del hotel es buena. La calidad del hotel es buena, pero puede mejorar aún mucho más para disminuir las quejas y brindar un mejor servicio, que es a lo que me refería. Si mejora o empeora la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de esta carta de control? Bueno, en la gráfica nos daríamos cuenta por los puntos de muestra que sobresalieran de los límites de control. Y con la carta, pues al obtener las proporciones. El ejercicio 25 dice, en el problema anterior toma en cuenta solo el número de quejas y analícelas mediante una carta de control C. Específicamente nos pide, calcule los límites de control para una carta C e interprete los límites obtenidos. Bueno, aquí tenemos lo que son la carta C. Y aquí tenemos que perdón, aquí yo me equivoqué. La línea central o el límite central, que sería el límite de control central, sería la fórmula de quejas sobre las semanas. Es igual a 184 entre 15, que son las semanas. Nos da un valor de 12.27. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, pues para hacerlo respecto a C. Que aquí la fórmula cambia un poco. Habíamos visto que en las otras se dividía la raíz entre el número de muestras. Aquí en esta pues ya cambia un poco. Para el límite central superior sería la sustitución de la fórmula 12.27 más 3 raíz cuadrada de 12.27. Nos da un total de 22.27. Perdón, 77 creo es. Límite central inferior pues es igual a 12.27 menos 3. Esto sigue siendo una regla, pues cuando sea inferior será negativo y cuando sea superior pues será positivo. Y nos da menos 3 por raíz cuadrada de 12.27 es igual a 1.76. El inciso B nos dice obtenga la carta C y analícela. Aquí tenemos la carta C. Y a diferencia de la otra gráfica, como esta gráfica es solo de defectos, pues aquí nos damos cuenta que el hotel sí está muy mal respecto a quejas, porque en el punto, vamos a verlo acá, para ser exactos, aquí tenemos la gráfica C. En la muestra 13 el conteo fue en 30. ¿Qué quiere decir esto? Pues que respecto al número de quejas está muy elevada la semana 13, que hubo muchísimas quejas, y la semana 3, que también fueron las más elevadas. De ahí en fuera estuvieron menos, pero igual siguen fallando.
Entonces ahí es un punto muy delicado para el hotel. ¿Cómo obtenemos la gráfica C? Vamos a gráfica de atributos, hasta abajo le ponemos C y como saben aquí solamente son las variables, ya no nos pide el valor de los subgrupos, el tamaño de los subgrupos, solamente seleccionamos quejas, le damos a aceptar y nos va a arrojar la gráfica tal cual. ¿Por qué? Porque solamente serían las quejas. En lugar de quejas podrían ser defectos, que es en comparativo pues lo mismo. El inciso C ok. El inciso C nos dice, obtiene los mismos resultados que con la carta U. Ay, caray, ya me perdí. Aquí. No, no se obtienen los mismos, ya que en la C es más a detalle las quejas. O sea, en este caso son solo las quejas, por eso es que se ve así de elevado. Ok, continuamos con el ejercicio 26. Y nos dice, con el propósito de analizar la posibilidad de eliminar los estándares de trabajo en un sector de una fábrica, se decide analizar un número de cierto tipo de operaciones que realizan por día y por semana. A continuación se muestran los resultados obtenidos en semana para 14 trabajadores. Calcule los límites de control para una carta C para el número de operaciones por trabajador e interprete los límites que obtenga. Bueno, vamos a abrir el ejercicio en Minitab y le vamos a poner ejercicio 20, le vamos a guardar. Aquí tenemos ya por semana las quejas, perdón, el resultado de las operaciones por trabajador. Ok, aquí tenemos los 14 trabajadores ya sumados. Entonces vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Calcule los límites de control para una carta C para el número de operaciones por trabajador e interprete los números que obtenga. Límite de control, pues ya sabemos que es los defectos sobre el número de eventos, ¿no? Que en este caso serían 418 sobre 14, que nos da un total de 298.57. Con esto podemos obtener el límite de control superior, que sería, para recordar la fórmula, pues es límite de control más 3 sobre raíz de límite de control. Y aquí tenemos la sustitución, que es 298.57 más 3 raíz cuadrada de 298.57 nos da un total de 350.4. Y el límite central inferior, que es exactamente lo mismo pero negativo, es 298.57 menos 3 raíz cuadrada de 298.57 es igual a 246. Dice, investigue mediante la carta de control C correspondiente si algún trabajador está fuera del sistema. Esto lo quise dejar para hacerlo juntos. Y vamos a ir a la estadística, gráfica de control, recordemos que es gráfica de atributos y nos vamos a la gráfica C. Entonces aquí le vamos a poner tipo de operación, que son las variables. Y aquí tenemos la gráfica C. En respuesta a ese inciso, pues sí, el trabajador 8 está fuera del límite de control inferior. O sea, que quiere decir que está haciendo muy poquito. Si estuviera por acá, se entendería como que está en exceso. Pero, pues de abajo, quiere decir que tiene muy pocas actividades a diferencia de estos. Que, por ejemplo, serían 343. O sea, este está alto y este está muy, muy bajo. ¿Sale? Que lo ideal, bueno, o estaría rondando los 298 como este que dice 297. Ya vimos que el trabajador 8 está fuera. Dice, en caso de estarlo, ¿qué se recomendaría hacer al operador? Pues se le recomienda agregar más operaciones.
¿Para qué? Pues para que esté a la par con sus compañeros. Por ejemplo, aquí. Y aquí nos dice una especificación, dice: un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. Advertencia: si se actualiza la gráfica con los... Bueno, estos serán... ya no sean correctos. Bueno, si modificamos, pues ya puede que ya no sean correctos, ¿no? Tendríamos que volver a hacer la gráfica para actualizarla. Hay que tener cuidado con esto, pues ya me pasó. Entonces, deben de tomar en cuenta pues los valores reales y estar conscientes de lo que sirve cada una de las gráficas. En esta unidad vimos, bueno, yo aprendí 4 tipos de gráficas, la P, la NP, U y C. Y para mí la que mejor me gustó pues sigue siendo la P, porque es muy versátil. Tanto puede ser para valores constantes como variables. Y tenemos un margen de error o menor margen de error. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Nos vemos.